Buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema de este sábado, un tema que es una continuación del sermón de la semana pasada. La semana pasada fue el sermón de quién es el Espíritu Santo y les comprobé, ¿verdad?, con datos tanto bíblicos, ¿verdad?, como el espíritu de profecía, lo que Dios le influenció a la hermana Faida para que escribiera, y quedó muy claro. Ahora vamos a seguir hablando de la persona del Espíritu Santo, porque les comentaba que es importantísimo conocer quién es el Espíritu Santo, para darnos una idea de quién es la verdadera deidad y de lo que realmente enseña la Biblia, hermano. Entonces, en este tema voy a usar mucha Biblia, hermano. Voy a usar bastantes citas, ¿verdad?, Eh, para poder entender y que vean que cómo la Biblia nos enseña exactamente quién es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en este estudio de hoy vamos a descubrir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Claro que es una persona, tiene personalidad, porque cuando muestras esto, a mí me han tachado, ¿verdad?, como que no, entonces tú no crees en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo, pero no como ellos lo interpretan, hermano. Que el Espíritu Santo, claro que es una persona, tiene personalidad, y en este estudio, pues lo vamos a checar y a la luz de la palabra de Dios. Entonces ya aprendimos en el estudio anterior, hermano, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Jesús mismo, no es una tercera persona de la deidad, no es un Dios espíritu, sino que es la naturaleza interna, ¿verdad?, de Cristo. Es Cristo mismo, y por consecuencia pues del Padre, hermano, porque pues al final todo proviene del Padre. El Padre es la fuente. Hasta Cristo mismo salió del Padre, aunque a muchos les duele y pataleen. La palabra de Dios enseña que, es más, el mismo Padre lo dice, por Dios, ¿verdad?, de que yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. A nadie a nadie en la Biblia el Padre le hace esa expresión o lo dice, y con Cristo lo dice, pero muy claro: este es mi hijo amado, en él confiad, ¿verdad?, y a él seguid, ¿verdad? O sea, el Padre hablando, dando testimonio de su hijo. Y aún así, hermanos, es increíble, créanlo, hermanos, que esto es bien importante, pero lo niegan, los trinitarios lo niegan, y los unitarios, hermano, y la unicidad. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo descubrimos la semana pasada, pues que es Jesús mismo, ¿verdad?, desvestido de su personalidad humana. Es la presencia invisible de nuestro Señor Jesucristo. Les di una cita muy clara de la hermana Paida, donde dice que Él hace dos funciones, ¿verdad? Está en la carne ante el Padre, y con su Espíritu Santo intercediendo por todos nosotros, hermanos. Es nuestro consolador, nuestro paracletos, nuestro abogado. Eso es el Espíritu Santo. Y ahora se lo voy a mostrar, pero con la Biblia, hermanos. Pero muy clarito. El Salmo 139, 1 al 7 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En el 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ese simple versículo, hermanos, vean cómo está claro, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo pertenece a la persona de Dios, hermanos. ¿Y quién es el Jehová del Antiguo Testamento? Es Cristo, hermanos. Te lo está diciendo bien claro. ¿Dónde dice aquí, ¿verdad?, a dónde me iré de la tercera persona de la deidad? ¿O a dónde me iré del Dios Espíritu? Aquí jamás dice eso, hermano. Esos son inventos de hombres, ¿verdad? Sin embargo, dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu, perteneciente a la persona de Dios que se encuentra en el cielo, está sentada en el trono, y a Cristo a su derecha, hermanos?
Muy clarito te lo está diciendo ahí. Sin embargo, el hombre ha inventado cada cosa alrededor de esto, hermano, que han trastornado la mente de muchas personas, hermano. Y millones de personas creen en esas doctrinas cerradas y satánicas en lo que se han incrustado en las iglesias, hermano. En Juan 20:22 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les da el Espíritu, su Espíritu, dice, les dio su Espíritu a los discípulos cuando tenían miedo, hermano, pues si estaban ahí todos asustados, ¿verdad? Pues imagínense, acaban de matar a su maestro y Cristo se les aparece y les da ánimo y de ahí salen con nuevos bríos, con poder a predicar el Evangelio, hermanos. Y en el 7:37-39 también de Juan, ¿verdad? Te lo dice muy claro, ¿verdad? De que Cristo, ¿verdad? Cuando hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? De tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Pues hablando del Espíritu Santo, dice, porque tan no se enviaba, dice, porque él todavía no era glorificado, él ahí estaba, era Cristo el que estaba hablando eso, esas palabras, hermano. Entonces te lo dice, pero claro, que él necesitaba irse para poder enviar su omnipresencia, hermano, su omnipresencia. Hermanos, este es un tema fundamental, hermanos, para nuestra salvación, vuelvo a repetirlo. Algunos creen, ¿verdad?, que hay un solo Dios. Escuchen, no para que vean el diablo como los tienen los dos extremos. Algunos creen que hay un solo Dios, ¿o no? Que es una sola persona en tres manifestaciones, ¿verdad? Dice que el Dios verdadero es el Padre, que Jesús no es divino, escuchen, hermano, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, hermanos, nuestros hermanos, o una influencia de Dios. Nuestros hermanos los testigos de Jehová, ¿verdad?, pues creen eso, y era exactamente, realmente, ¿verdad?, por lo que creían los judíos, era muy parecido a los arrianos, ¿verdad?, pues de Arrio, en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando en el primero, segundo y tercer siglo, había dos corrientes, ¿verdad?, la helenista y la arriana, y los arrianos creían eso, ¿verdad?, que es como creían los judíos, como creen en la actualidad los testigos de Jehová, hermano. Imagínense, pensar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza activa, una influencia de Dios nada más, hermano. Pero ellos lo ponen y lo enseñan, ¿verdad?, como que no es que no es una persona, es una fuerza activa. Entonces, yo les voy a demostrar el día de hoy que están equivocados, hermanos, también eso. Otros y los trinitarios, ellos están en un extremo, y los trinitarios creen que son tres personas en la deidad y que los tres forman al verdadero Dios. O sea, imagínense que es un Dios triuno, que Dios es una unidad compuesta por tres personas, hermano, imagínense. Eso también es el otro extremo, hermano, de la unicidad, y crean lo que dista mucho de lo que la palabra enseña, hermano. Y la verdad, las dos sí están tremendas, ¿verdad? Pero pues hacen a Dios mentiroso de lo que enseña en su santa y bendita palabra, hermano. Hermanos, y cuando una persona, ¿verdad?, les quiere enseñar esto, te tachan de hereje, de que como que no entiendes tú la palabra, como que la palabra es muy profunda, y te la hacen bien complicada la Biblia, hermano. Por eso el mundo cristiano está hecho queso ahorita en la actualidad, hermanos. Hermanos, nomás quiero que sepan, ¿verdad?, no hay ninguna virtud en mí, hermanos, solo les predico lo que Dios me ha mostrado. O sea, reconozco que soy un pecador, hermano. Yo no soy ningún santo, soy un pecador con muchos defectos de carácter. Y les pido por favor, hermanos, nada más les pido por favor que vean el mensaje, no el mensajero. Porque nosotros somos muy dados a ver el mensajero, hermano. Y empezar, eso es lo que hace el diablo cuando un siervo de Dios, una persona, pues está predicando una verdad que al diablo le incomoda. Todas esas personas que están en contra de ese mensaje, hermano, empiezan a ver los defectos de carácter de la persona. Eso es lo que hace Satanás siempre. Como no puede con el mensaje, empieza a usarlos, ¿verdad?, por el lado del carácter de la persona, ¿no?, para que pierda fuerza ese mensaje. Y entonces, por eso la hermana Fuel lo comenta, de hecho, en sus escritos, ¿verdad?, vean el mensaje, hermanos, no el mensajero. El mensaje es correcto y es una verdad pura de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no le tengo que dar cuentas más que a Dios. Yo no le tengo que dar cuenta a ninguna religión, a ninguna organización religiosa, hermano. Entonces uno es libre de decir la verdad, ¿sí? Yo no estoy vendido al mejor postor, hermano, que es lo que pasa en la actualidad, así como se oye. Es lo que es una realidad de nuestro tiempo dentro de las iglesias. Le digo que en las iglesias ya son como los políticos,
son igualitos, ya no ves mucha diferencia en ellos. Siempre, hermanos, que esperamos una carta, lo que menos nos interesa es el aspecto del cartero, hermano, o quién la va a llevar. Nosotros lo que nos interesa es recibir esa carta, hermano. Entonces, eso es lo que debemos de ver, hermanos, el mensaje, hermano, no el mensajero. Hermanos, el Espíritu Santo, hermano, es una persona, yo se los dije ahorita, no es una influencia o una fuerza activa o poder. Siempre que la Biblia habla del Espíritu implica una personalidad y vamos a hacer un desglose de esa personalidad. Entonces vamos a leer algunas citas, ¿verdad? Que les digo que vamos a leer bastante Biblia, que nos pueden ayudar a entender esto de lo que yo les estoy hablando. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, hermano. Hechos de los Apóstoles, 15:28. 15:28. 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas sean necesarias. Vean ahí cómo todos estos versículos que les voy a leer, hermanos, implican personalidad del Espíritu Santo, hermanos. Y para que yo les voy a demostrar que están equivocados tanto los testigos de Jehová, con todo respeto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y como también los trinitarios, hermanos, que ellos dicen que es un Dios aparte, que forma una tercera persona en la deidad, y eso no existe, hermano. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, vean esta cita, hermano, cómo está bien clara, Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién dejó ese rebaño? Ese rebaño, hermano, que nuestro Señor Jesucristo dejó al cuidado de todos sus discípulos, hermanos. Claro que fue Cristo mismo, hermano. Cristo dejó dones en la iglesia para formar el cuerpo de la iglesia, hermanos, y todos esos dones son para poder sacar adelante el evangelio y el mensaje final, hermanos. Entonces dice: por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, escuchen, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, hermano. Vean cómo en este solo versículo se explica muy claramente que el Espíritu Santo es Cristo, hermano. Te dice que Cristo te dejó como por ministro y que ministres por el rebaño, ¿verdad? El cual los ha puesto por obispo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, hermano. Vean este versículo, cómo está claro, y te da a entender claramente, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, hermano. Es Cristo mismo. Ahora, el Espíritu Santo como creador, en Salmos 104:30, Salmos 104, versículo 30. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Aquí está hablando, hermanos, de cuando una persona muere, ¿no? Y dice que cuando el hálito de Dios es retirado, pues la persona vuelve al polvo. Dice, luego el 30, envías tu espíritu, y se son creados y renuevan la paz de la tierra. Aquí le estoy poniendo al Espíritu Santo como creador. Job 33:4. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí vemos el Espíritu Santo como creador, hermanos, y ustedes vean la verdad, hermanos, que aquí no habla ni de ninguna tercera persona de la deidad, y tampoco habla aquí, hermanos, de una fuerza activa, hermanos. Aquí te está hablando
el Espíritu Santo como una persona y te da características de una personalidad. Entonces no puede ser lo que enseñan nuestros hermanos, erradamente, la verdad, o sea, están... Porque aquí simplemente la Biblia enseña, hermano, ¿quién es nuestro Creador? La Biblia enseña muy claro que fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne, y por aquel verbo vivimos todos, ¿no? Porque dice que todo lo que ese verbo dice, todo lo que hay en este mundo fue hecho por él. Si no, pues nada existiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo de la Biblia te enseña que es nuestro Creador. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Cristo para Él y por Él y para Él, dicen en Colosenses 1, 15 y 16, hermanos. O sea, y aquí te está diciendo que el Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? En la cita que le leí de Elena de Juan dice que ese espíritu que se movía en el Génesis al principio, antes de empezar la creación de todo el mundo, hermanos. En serio que la Biblia es muy clara, por Dios, hombre, nomás que necesitamos entenderla, hermanos, y estudiarla con una mente ya fuera de tanta cosa que nos han metido en la cabeza de tantos años, hermano, para que se nos facilite y poder entenderlo fácil. Y aquí vemos a un Espíritu Santo como creador, y el Espíritu Santo tiene voluntad, más decide, tiene parecer, ¿sí me explico? Y tiene voluntad como Él quiere, ¿va? El Espíritu Santo tiene sentimientos. Romanos 15:30, vamos a ver Romanos 15:30. 15:30. Pero luego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo ama, hermanos, el Espíritu Santo ama, y te está mostrando aquí que el Espíritu Santo también tiene sentimientos, hermano, y eso implica una personalidad, es una persona, hermanos. Efesios 4:30, bueno, Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, 7-8 es la cita que le leí al principio. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? Es la omnipresencia de Dios, hermanos. El Espíritu Santo es la omnipresencia clara de nuestro Señor Jesucristo. No es una tercera persona de la deidad, hermanos. El Espíritu Santo habla, enseña, levanta, revela, atestigua. Vamos a ver Génesis 6:3. Vamos a ver algunas citas, hermanos. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Espíritu Santo aquí te está demostrando que también pelea, no se enoja. O sea, no contenderá mi espíritu con el hombre, o sea, no peleará con el hombre para siempre. Te lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí muy claro, hermanos. Primera de Reyes 18:20. Primera de Reyes 18:20. Entonces acá convocó a todos, perdón, hermanos, 18:12, perdón. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Aquí nomás quiero leer esta cita nomás para que vean cómo el Espíritu Santo. ¿Y quién era el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, hermano? Porque acuérdense que Cristo se encarnó a partir de los Evangelios en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo era nuestro Señor Jesucristo, el que acompañaba al pueblo de Israel, era el que se les evidenciaba, era el que se les aparecía. ¿Quién era? Cristo, siempre fue Cristo, hermano. Nada más que recuerden que antes de María, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo era espíritu, no estaba encarnado, porque Dios es espíritu, hermano. Entonces, Cristo en su naturaleza primaria era espíritu, ese era ese Espíritu Santo, Él era desde el principio, hermanos. Desde toda la Biblia Él era. Hay otra cita en Segunda de Samuel, esta cita está muy buena, Segunda de Samuel
Segunda de Samuel 23, 2 y 3. 23, 2 y 3 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Escuchen, hermano. Y su palabra ha estado en mi lengua. Escuchen en el 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne con el temor de Dios. Vean aquí también cómo evidencia, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Cristo. ¿Quién es la roca, hermano? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y se lo voy a mostrar en este instante, hermano. 1 Corintios 10, para que observen ustedes cómo la Biblia es una chulada, o sea, se interpreta sola, hermano. 1 Corintios 10, 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él estaba en una nube, hermano. Él los acompañaba. De día les tapaba el sol, y de noche se convertía esa nube como en una antorcha, y los calentaba, porque el desierto de noche es frío. Pero siempre fue Cristo el que los acompañó, hermano. Y también la Biblia, y aquí se los voy a mostrar, ¿verdad? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Escuchen, hermano. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, hermano. Ahí está muy clarito, pero muy clarito, ¿verdad?, lo que les estoy yo tratando de enseñar, hermanos. Vamos a ver Nehemías 9, 20, escuchen. Y enviaste tu buen espíritu, escuchen, hermano, para enseñarles. El Espíritu Santo enseña. ¿De quién era el Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, siempre estuvo allí. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Quién estaba en la nube? Se los acabo de leer, hermano, en 1 Corintios 10. Era Cristo, hermano. Era Cristo, y Él les enseñaba lo que tenían que hacer. Los influenciaba, los dirigía. Por eso les digo que Él les revelaba, les atestiguaba, les enseñaba, les hablaba con su omnipresencia. Él decidía, tiene parecer, tenía voluntad como Él quería, hermano. ¿Para qué? Pues para bien de nosotros, hermano. Dios nunca pues te va a guiar, va de algo que te va a hacer daño. Él siempre busca lo mejor para nosotros. Hechos 10, 19, hermano. Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, o sea, le habló, hermanos, a Pedro, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Hablando de la famosa manta de Cornelio, ¿no? En Hechos 10. Y esta cita la leí la semana pasada, se la voy a volver a leer, hermano, porque me hace muy importante y muy interesante. En Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y te manda como referencia, hermanos, ahí mismo abajo, hasta donde se termina el versículo 12, a Lucas 21, 14 y 15, y observen, hermano. Aquí te está diciendo que es el Espíritu Santo, te enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Y observen acá en el 21, hermano, dice 14 y 15: proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en nuestra defensa, porque yo os daré, estas son palabras de Cristo, hermano, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y te vuelvo a mandar de regreso a Lucas 12, 11 y 12. Están hablando de la misma situación. En una te dice que es el Espíritu Santo, y aquí Cristo mismo te está diciendo: yo os daré que hablar. Claras las citas, hermano, muy claras. Hechos 20, Hechos 20,
22 y 23 dice, ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Del Espíritu Santo dirigiendo a Pablo, hermano, y atestiguándole y dándole testimonio, hermano. ¿Creen que eso sea una fuerza activa, hermanos? Y ahora le pregunto, en todas estas citas que les he dado, ¿dónde dice que el Espíritu Santo es una tercera persona de la deidad o un Dios espíritu? Esos son inventos de mente torcida de hombres, hermano. La Biblia jamás enseña eso. El Espíritu Santo tiene mente, hermanos. Romanos 8:27 es una intercesión entre dos partes separadas. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, goza, habla, oye, da a saber. Juan 16:7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo le estaba diciendo, hermanos, ahí, que tenía que irse él al Padre para ser glorificado, para darle el buen visto del Padre, y por eso Cristo en Juan 17 le dice al Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde la eternidad, desde el principio. Entonces, Cristo necesitaba ir al Padre, hermanos, ya cuando pasara lo de su crucifixión, los 3 días que pasó en la tumba y luego su resurrección y su ascensión, tenía que ir al Padre para poder enviar el Espíritu Santo, porque ahí estaba limitado, no podía, hermanos. Y esta cita te lo está aclarando aquí muy fácil. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Clara la cita, hermano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Clara la cita, hermanos. Serio, hermano, yo me desgarro para que podamos... la Biblia es bien simple, hermano. Yo siempre lo he dicho, es simple la Biblia. Desgraciadamente, hermanos, han entrado hombres malos, hombres que trabajan para el enemigo, que han hecho las cosas, hermanos, para descarriar a las ovejas, hermanos, al rebaño, destruirlo, hermanos. Y créanlo que estamos muy llenos de eso. Nuestro Señor Jesucristo en su sermón profético nos lo advirtió, ¿verdad? Mirad que nadie lo repitió varias veces, hermano. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas en mi nombre, y hablarán palabras así como si fuera Él, hermano. Dice, pero a muchos engañarán. Y cuando habla, te lo declara que muchos, es que a la mayoría del mundo, hermano, iba a ser engañado, hermano. Y esa profecía de Cristo la estamos viendo cumplir ante nuestros ojos en la actualidad, hermanos. Yo veo, hermanos, en serio, con todo respeto, gente que se dicen cristianos, pero yo los confronto con algo donde veo que están errados y no tienen cómo contradecir, hermanos, no tienen palabras, no tienen nada. Es triste, pero es una realidad. Pero ahí están y prefieren hacerle caso a sus ministros, hermanos, como si ellos fueran Dios, en serio. Es terrible, hermanos. Primera de Pedro 1 y 2. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, hermanos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados, hermanos. Bien claras estas citas, hermanos. Y lo ahí mismo, hermanos, en el versículo 10 y 11, vean cómo te está diciendo bien claro que el Espíritu Santo es Cristo mismo, hermanos. Dice, ¿quién era el que estaba? Ya les leí, hermanos, ¿quién era el que los dirigía? ¿Quién era el que les atestiguaba? Perdón, el que les atestiguaba, ya me pegaron los cables. El que era testigo, hermanos, delante de los israelitas, hermanos, en el Antiguo Testamento. Era nuestro Señor Jesucristo, era el que los dirigía. Él era ese espíritu, estaba espiritualmente ahí. Se los acabo de leer en 1 Corintios 10, y aquí te lo corrobora Pedro, hermano. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Aquí te lo dice bien clarito, hermano. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Y aquí nos vamos a 2 de Pedro 1:21, hermanos. Y vean que aquí te está diciendo que él era el Espíritu de Cristo, y luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo, hermanos. Muy clara, la Biblia se interpreta sola, hermanos, sola. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu de la verdad, goza, habla, oye, da saber, da testimonio. Se les presentaba en visión Cristo, o en vez de hasta como personas. A Abraham se le presentó allí, hermanos. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra era Cristo. Se le presentó como una persona. Es increíble, hermanos. Romanos 15:16. Les comenté que iba a haber mucha Biblia, hermano. Romanos. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién nos mandó a ser testigos, hermanos? Cristo Jesús, hermanos. Aquí te lo está diciendo, pero bien clarito, santificada por el Espíritu Santo, por Cristo mismo, hermanos. Hermanos, hay muchas citas, les puedo dar infinidad de citas, hermano, infinidad de citas. Pero, en serio, me gustaría que se dieran el tiempo, hermanos, y que, por favor, abran sus Biblias, hermanos. Estudien estas citas. Mire, por ejemplo, aquí una 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, hermanos. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿no? Yo soy la verdad y la vida, hermanos. ¿Sí? Romanos 8:26 y 27. 26 y 27 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, pero no lo sabemos, o sea, no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y quién es nuestro intercesor, hermano? ¿Quién está intercediendo ante el Padre? Cristo, hermano. El Espíritu Santo, hermano, es Dios. Amén. Hechos 5:3-4, cuando Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando le dice que Pedro le dijo, le mentiste al Espíritu Santo de Dios.
Primera de Corintios 2, 10 al 16, ¿dónde habita? Primera de Corintios 2, 10 al 16. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el Espíritu del hombre que está en él? Así nosotros tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. El espíritu del hombre en su mente, es su mente o su personalidad, hermanos. Yo siempre lo he dicho, hermanos, nosotros no tenemos un espíritu que podamos, así como Dios, ¿verdad? Que Dios tiene ese poder, ¿verdad? Para poder desprender su espíritu, hermanos. Es una cualidad de Dios, pero nosotros no, nuestra espiritualidad la generamos en nuestra mente, hermanos. Siempre yo les he enseñado eso. No tenemos un espíritu propio que lo podamos así como que sacar como Dios, no, hermano. No. Nosotros en nuestra mente generamos espiritualidad. La espiritualidad la generamos en nuestra mente, hermanos. En nuestra mente, por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón es la mente de nosotros, hermanos. Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Dónde? En la mente de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en nuestra mente. Y nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Generamos, de acuerdo a nuestra diario vivir o nuestro testimonio, nosotros damos a saber, ¿verdad?, qué espíritu tenemos en nuestra mente, hermanos. Si es el espíritu de Cristo, el espíritu de Satanás, no hay más que dos sopas, hermanos. Entonces, hermanos, concluimos, ¿verdad?, que el espíritu es la mente o personalidad, hermanos, el carácter de la persona. El espíritu tiene conocimiento, inteligencia y emociones, hermanos. Amén. El espíritu del hombre es lámpara a Jehová. Esto concuerda con 1 Samuel 16, 7, hermanos. Dios ve nuestra mente o lo profundo de nuestro corazón, hermano. El hombre no tiene poder, se lo vuelvo a repetir, para retener su espíritu o mente o personalidad viva. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. Por eso en Juan 5:26 dice, Cristo dijo, ¿va?, como Dios es el único que puede dar vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo, hermanos. Escuchen. Cristo, hermanos, por herencia, recibió todas las cualidades y el carácter de su Padre, hermanos. Pero fue por herencia. Él es Dios, amén. Dios el Padre es espíritu. En Juan 4:24, Cristo se lo dijo a la samaritana, cuando adoro a Dios debe ser en espíritu y en verdad, o con mi mente, no con emociones. Escuchen, hermanos, y debe ser con verdad, con una mente pura, dirigida a Dios, ¿verdad?, al Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero para nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Acuérdense, tiene que ser primero por nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, por consecuencia, glorificamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Entonces, vuelvo a repetirlo, hermanos. Cuando nosotros adoramos a Dios debe ser con un espíritu, en espíritu y en verdad, con una mente, y con la mente limpia, no con emociones, con una mente pura, dirigida a Dios, al Dios verdadero, hermano, no a una trinidad. Vuelvo a repetir, hermano. Debe ser, y de hecho, en el mensaje del primer ángel, ¿verdad?, dice, adorar al Creador. Dice, vi volar en medio del cielo un ángel que trae el evangelio eterno para adorarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, adorad al Creador del cielo, la tierra, el mar. ¿Sí me explico? Y si observan, el mensaje del primer ángel está muy basado en el cuarto mandamiento, hermanos, de adorar el sábado, porque en el sábado adoramos al verdadero Creador, hermanos. Acuérdate que el cuarto mandamiento dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día es día santo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que están en las puertas de tu casa.
porque en 6 días, ahí está la creación, hermano. Dios hizo todas las cosas que en este mundo hay y trabajó, mas el 7º día reposó y Dios bendijo y santificó el sábado, hermano. Si observan, hermano, tiene mucho que ver el mensaje, y es el último mensaje de misericordia de Dios para este mundo que está colapsando, hermanos. Cristo es ese espíritu, hermanos. Juan 3:6, 1 Corintios 15:45, hermanos. Cristo es espíritu vivificante. Isaías 42:5 desde el Antiguo Testamento nos lo dice, hermano. Cristo es el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 4:6, Filipenses 1:19, Romanos 8:9. Ya le leí 1 de Pedro 1:10 y 11, 1 de Corintios 2:11 al 16, Hechos 16:6 al 7, 2 de Corintios 3:17, hermano. Voy a leer esa cita. 2 de Corintios 3:17, porque el Señor, fíjate cómo está acá esta cita, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu, hermano, bendito Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Qué tremendo. Es clara la palabra, hermanos, de lo que yo les estoy enseñando, hermanos. Yo no me estoy desviando ni a izquierda ni a derecha, les quiero mostrar una verdad pura de la palabra de Dios, hermanos. Y debemos de adorar al verdadero Creador, hermanos, no una Trinidad, ni una unicidad, hermanos, porque caemos en los dos extremos y Satanás se carcajea, hermanos, cuando estamos en los extremos. Él no quiere que estemos balanceados, sino que se nos vayamos a los extremos, hermanos. El Espíritu santifica e intercede, Isaías 51:12 al 22, 1 de Juan 2:1, amén, pues es donde abogado tenemos a Jesucristo ante el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo justo, Jesucristo hombre, te marca en ese versículo. 1 Corintios 8:6, esa cita está bien clara, hermano. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Clara la cita, hermano, clarísima, hermano. 2 Corintios 1:5. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Quién es el consolador? El Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Y quién es? Cristo mismo, hermanos. Clara la cita, hermanos. Clara la cita. Bueno, nada para cerrar, hermanos. Más que quiero ya que esto quedó bien claro, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa, que el Espíritu Santo tiene personalidad, que el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo es la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa es una continuación del sermón de la semana pasada, y quiero que lo tomen en cuenta y que quede bien claro. Señales de los tiempos 19 de septiembre de 1895. Jesús nuestro abogado, escuchen, ¿quién es el abogado? El Paracletos, el Espíritu Santo, hermano. Está intercediendo ante el trono de su Padre en nuestro beneficio, y también está intercediendo con el pecador. O sea, está haciendo dos funciones, diciendo, volveos porque moriréis, Ezequiel 33:10 y 11. Cristo hace doble intercesión ante el Padre, personalmente, y ante el pecador, por medio de su Espíritu. Clara la cita de la hermana Fay, y es muy clara, y les voy a dar otra, hermano. Review Angera el 26 de agosto de 1890. La razón por la cual las iglesias están enfermas y débiles, escuchen, hermano, y esto ya es una profecía que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos hoy. La razón por la cual las iglesias están enfermas y débiles y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias fuera de las Santas Escrituras, de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él, el enemigo, ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador. ¿Y cómo lo ha hecho? Inventando la Trinidad, inventando la unicidad, hermanos.
Vean los dos extremos, y esta cita de la Manapa está súper clara. Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador, inventando otra persona como intercesor ante el Padre, hermano. Hermanos, son citas claras, contundentes, y que espero que sean una gran bendición, hermanos. Ahí disculpen porque sí.